Dios las bendiga mucho. Amén. Y hemos visto a Dios en todo esto. Tal vez cuando ellas estaban trabajando pensaron, ay, ¿para qué inventamos esto? Pero realmente no fue invento de ellas. Es la gracia y la misericordia de Dios que nos trajo. Aquí vemos mujeres de distintas congregaciones, eso no es fácil. Además, cuando me hicieron la invitación, como veía la situación en Venezuela, yo pensaba, ¿será posible que eso se dé en esa fecha? Pero el Señor lo hizo posible y estamos aquí y de verdad he visto a Dios en todas las cosas. Yo me imagino que usted como yo ha recibido de las palabras, de la administración, de los teatros, de todo, ¿verdad? De los testimonios. Gracias al Señor. Y en esta noche vamos a hablar sobre la identidad y propósito. Eres hija y no esclava. Y necesita su Biblia, porque solamente cuando usted dedica tiempo a meditar en la palabra y hace un alto, conoce la verdad y la verdad la hace libre. Y cuando yo oraba por ustedes, el Señor me dijo que Él iba a quebrantar cadenas de muchos años. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4, 7. Y dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, te damos gracias en esta noche. Mis hermanas y yo hemos apartado este tiempo para abrir tu palabra y meditar en ella. Nuestros corazones están dispuestos. Inclinamos nuestro oído para escuchar tu voz. Cada una de nosotras somos una buena tierra, donde tu palabra será sembrada en nuestras vidas hoy. Echará raíces profundas y dará fruto. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo en esta noche derriba en nosotros todo argumento contrario a tu palabra. Tú has abierto los ojos de nuestro entendimiento y nuestros oídos para escucharte. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos y por este llamado tuyo a nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Todas sabemos que vivimos los últimos tiempos. Todas lo sabemos. Nosotras somos una generación que hemos presenciado cosas que nadie ha visto. Y nosotras somos la generación que verá a Jesús regresar por la iglesia. No lo dude. No piense que eso es para dentro de mucho tiempo. Eso está muy cerca. Y si eso está tan cerca, quiere decir que el mayor derramamiento del Espíritu Santo en la historia de la humanidad también lo vamos a presenciar. Nosotros en Venezuela hemos vivido cosas muy difíciles. Aún en el tiempo de la pandemia, Venezuela era un país atípico. Los demás países tenían muchas otras cosas como poder sobrellevar esa pandemia. En Venezuela no había nada. Y si usted está vivo, déjeme decirle que usted es una persona que ha sobrevivido cosas que mucha gente no ha podido contar. Hemos hablado de que este congreso habla sobre la mujer inquebrantable, pero hay dos palabras que me gustan de ese versículo. Y son las dos primeras, porque no tienen que ver conmigo, tienen que ver con Dios Todopoderoso, y es te haré. Y eso indica que es su voluntad y lo va a hacer, quiera o no quiera el diablo. Pase lo que pase en nuestras vidas, tengamos las circunstancias que tengamos que atravesar, Dios va a hacer lo que Él ha determinado hacer y no hay nada que le impida a Él hacer lo que Él quiere hacer. Ahora, cuando Dios dice, yo voy a hacer de ti esta persona,
Dios está diciendo, yo te voy a pasar por muchos procesos, como dijo la pastora Fanny al principio, que dijo que el diamante pasaba por presión, pasaba por calor, ¿y por qué más? Y por profundidad. Así que muchas de ustedes han pasado por cosas donde han tenido mucha presión. Muchas las han metido en un hueco muy profundo. Y muchas han pasado un calor intenso. Y usted dirá, hermana, ¿y eso era para qué? Usted a lo mejor no sabe las cosas que yo no he hecho bien, en las que fui desobediente o en las que yo por mis propios medios me metí en esa situación. Lo cierto es que Dios le dice al profeta, yo voy a hacer de ti un diamante. Y un diamante es una piedra dura que no se puede romper. Les dije la vez pasada en el precongreso que un diamante además es una piedra valiosa, que es muy costosa, pero que además es una piedra que tiene luz en ella. Es una piedra además que es formada de una piedra muy oscura, como lo mostró la pastora, y se convierte en una joya muy valiosa. La utilizan solamente gente muy adinerada y desde el principio solo la utilizaba la realeza o la iglesia. El diamante es esa piedra tan dura que Dios tarda años en fabricar. Cuando Dios me habló a mí de eso, porque en la actualidad se hacen diamantes, vamos a decir, los hace el hombre, sí los hacen, pero Dios tarda siglos, años, para formar esa piedra tan dura. Y todo eso que ella pasa es para eso, por el propósito que Dios quiere sacar de esa piedra, de ese carbón, quiere sacar una piedra tan valiosa. Ahora, hay algo importante que tenemos que entender hoy. Y usted y yo no podemos seguir jugando al Evangelio. Tenemos que entender esto hoy y tomar decisiones de calidad en cuanto a esto. No podemos seguir siendo enseñadas en las mismas cosas. No podemos seguir siendo discipuladas en las mismas cosas. Debe haber un momento en nuestras vidas donde nosotras crezcamos, maduremos y ya seamos grandes. Y una de las cosas que tenemos que entender y en las que tenemos que estar claras es en nuestra identidad. En Gálatas, Pablo le escribe a esta iglesia, una iglesia que tenía serios problemas, y Pablo le escribe y les dice que ellos son hijos y ya no son esclavos. Y cuando nosotros meditamos en eso pensamos, bueno, una persona esclava es una persona que no es dueña de sí, no toma decisiones, no decide cómo vestirse, dónde dormir, cuándo dormir, qué hacer, qué no hacer, ella no decide qué trabajar. Alguien comanda y decide todo en su vida. Y Pablo les está diciendo a los Gálatas, miren, ustedes no son esclavos, ustedes son hijos. Más adelante vamos a leer más de ese capítulo. Pero la esclavitud del ser humano viene desde Génesis. El libro de Génesis es el libro de los comienzos. Todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que pasa en la historia de la humanidad tiene sus orígenes en Génesis. Y cuando usted ve a Génesis en el capítulo 1, versículo 26 al 27, anótelo allí, aparece que Dios creó al hombre. Cuando Dios crea al hombre, todas sabemos que hizo al hombre y a la mujer, no solo al hombre. Y dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los dos los creó a su imagen. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo perfectos, los hizo a su imagen, conforme a su semejanza, los únicos seres que podían hablar. El único trabajo que tenían Adán y Eva en el huerto era darle a los animales un nombre. El primer trabajo que Dios le dio a Adán fue darle nombre a los animales. Dios lo había bendecido y le había dicho, tú vas a sojuzgar y a gobernar esta tierra. Y luego le dijo cómo lo iba a hacer. Y lo enseñó hablando.
Dios creó todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreo. Dios creó todas las cosas hablando. Todo el poder de Dios está en sus palabras. Dios, si viniera ahorita y dijera, qué bonito día lunes, a lo mejor saldría Carito y diría, Señor, hoy no es lunes, es domingo. Pero de pronto viene Neylimar y mira su teléfono y ve que es domingo, que es lunes. ¿Qué pasó? Todo cambió. Porque Dios habló. Así que cuando Dios le dijo a Adán, tú vas a gobernar, luego le dijo, ven acá, te voy a enseñar. Empieza a ponerle a los nombres a cada animal. Y esos son los nombres que tienen hasta ahora. Y cada nombre se corresponde a la fisionomía, al carácter, a todo de ese animal. Dios empezó a enseñarles a ellos el poder de sus palabras. Ahora, luego que ellos estaban en la tierra, estaban bien, todos sabemos lo que pasó. Satanás se acercó a Eva en forma de esa serpiente y le habló. Y le dijo con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles y tal, y todos conocemos la conversación. Y yo quiero que vaya conmigo al capítulo 3 de Génesis. En el versículo 13, después que Eva come del fruto que Dios les dijo que no comieran, y le da a comer a Adán, Dios aparece en escena. Entonces dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Génesis 3:13. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Mintió Eva o no mintió? No mintió. Fue engañada. Y miren que se dio cuenta que la engañaron. Ella pudo decir, bueno, la serpiente me dijo, me obligó, pero dijo me engañó. O sea, se dio cuenta. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15, que es muy famoso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí empezó la desgracia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la tierra empezó ahora a ser maldita y a producir lo que no producía. Cardos y espinos. Ya no solamente iba a producir frutos, ahora había que labrarla para que produjera fruto. Cuando ellos estaban en el huerto, ni siquiera tenían que regar el huerto, porque un vapor subía y regaba todo el huerto. Adán no tenía que hacer esos trabajos, Eva tampoco. La tierra producía el alimento que ellos requerían. El trabajo de ellos era gobernar esa tierra. ¿Cómo? Hablando, extendiendo ese Edén, debían extenderlo a toda la tierra. Pero ahora la tierra no iba a producirle todas las frutas y los alimentos, sino que la tierra iba a producir espinos y cardos, y ahora ellos tenían que labrarla, trabajarla y hacer que la tierra pudiera producir algo para que ellos pudieran comer. Así que Adán iba a trabajar con el sudor de su frente, y Eva ahora dice que su deseo iba a ser hacia su marido y él se enseñorearía de ella. Ellos antes se sentían aceptados. Cuando estaban en el Edén, antes de que Eva fuera engañada, ellos eran aceptos. En Mateo capítulo 1, el Señor muestra una genealogía que también está en Lucas. Y en esa genealogía de Lucas aparece Adán como hijo de Dios. Ellos eran aceptados.
De hecho, cuando el hombre fue creado, los ángeles no sabían qué era eso. Porque era un ser hecho a la imagen de Dios, pero inferior a los ángeles. En el Salmo 8 encontramos que dice el salmista, ¿qué es el hombre? Le hiciste menor a los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Y eso nos indica por qué ellos no podían ver su cuerpo. Porque estaban coronados con la gloria de Dios. La gloria de Dios cubría sus cuerpos. Y la perdieron cuando el pecado entró. Así que ellos se sentían que eran aceptos antes de pecar. También tenían un sentido de pertenencia. Esto es mío. Mi padre dijo que yo gobierno todo esto. Me entregó todas las aves de los cielos, todos los peces del mar, todas las bestias que se arrastran, y puedo comer de todo árbol que hay en este lugar. Todo esto es mío. Tenían un sentido de pertenencia. También tenían un sentido de identidad. Porque Adán era hijo de Dios. Dice que Adán hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Dios visitaba ese hogar todos los días. Dios se paseaba por ese huerto para hablar con su hijo todos los días. Ellos tenían un sentido de identidad. También ellos tenían seguridad. No había temor de nada. Usted no ve antes de que ellos cayeran que manifestaran temor. Todo eso viene después que ellos cayeron. Se sentían importantes y tenían plena relación con Dios y entre ellos dos. Pero cuando Eva fue tentada, en Génesis 3, ya lo leímos, que Satanás tentó a Eva, ¿con qué la tentó? Siempre hemos escuchado Eva fue tentada y pensamos que ella fue tentada con comerse una fruta que era agradable a los ojos. No fue tentada por la comida, el pez muere por la boca. Realmente Satanás sedujo a Eva con lo que le decía. Eva fue tentada con las palabras que Satanás le dijo. Y todas sabemos que toda tentación viene de algo que hay dentro de mí. Si yo no tengo ninguna inclinación a tomar lo que no es mío, yo nunca voy a ser tentada a robar. Pero si hay algo en mí, si hay una inclinación a tomar lo que no es mío, eso es una tentación para mí. ¿Sí? Es lo que la Biblia llama la concupiscencia. Lo que hay aquí adentro es lo que me tienta. Ahora, ¿cómo tentó Satanás a Eva? Me imagino que debió estarla estudiando. Pero cuando Satanás le llegó a Eva, le dijo, mira, si tú comes de esa fruta, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la tentación de Eva fue, vas a tener el conocimiento que te va a dar poder y te va a dar autoridad. Te va a poner en un lugar alto. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Cuando tú tengas este conocimiento, ya no va a ser Adán el que va a estar aquí. Tú también vas a estar allí. Así que Satanás tentó a Eva con tener conocimiento que da poder. En 1 de Timoteo capítulo 2, Pablo explica esto. Lo explica muchísimo mejor. Capítulo 2, versículo 12, y lo vamos a leer hasta el 15. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos,
si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Yo leía y leía este pasaje, porque este libro estaba en la Biblia. Y yo decía, Señor, ¿cómo permites que este libro machista esté aquí? Yo no lo entendía. Pero cada cosa tiene sus etapas en la vida. Y lo cierto es que cuando Pablo escribe esto, Pablo está explicándonos, porque todos sabemos que cuando Dios entra en escena y maldice a la serpiente, Dios envía una promesa de salvación, ¿verdad? Y Dios dice, bueno, engañaste a la mujer, pero ahora de la simiente de la mujer, uno voy a levantar que te va a herir a ti en la cabeza, y eso implica la muerte para esa serpiente, aunque tú le vas a herir en el calcañar, en el pie. La herida no va a ser de muerte, pero ella, esa simiente, va a acabar contigo. Y va a ser uno nacido de mujer. Todos sabemos que la mujer no tiene simiente o semilla, es el hombre. Pero Dios estaba hablando de una mujer de quien iba a nacer uno que iba a herir a esa serpiente. Porque Satanás tomó a la mujer para destruir los planes de Dios. Los planes de Dios de tener una familia. Dios creó a Adán y a Eva como su familia en esta tierra. Ahora, aquí vemos que Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Y Dios le dijo a ella, van a ser uno, que Él sí va a traer salvación a todos. Cuando yo leí esto y no entendía y le preguntaba al Señor, me fui a Mateo capítulo 1 y quiero que vaya conmigo allí y se dé cuenta lo importante que era para el Señor el papel de la mujer. No solamente en la creación, cuando hizo a la mujer para que fuera ayuda idónea del hombre, sino el papel de la mujer en la obra redentora de Cristo y en la salvación del mundo. El papel de la mujer para devolver a la humanidad el lugar que debía tener de nuevo como reyes y sacerdotes en esta tierra. Y en Mateo capítulo 1 aparece una genealogía. Las genealogías son esa lista de nombres seguidos unos de otros que le ayuda a este pueblo a poder identificar quiénes son sus patriarcas o sus raíces. Ellos son un pueblo que viene de tribu y cada uno debía poder identificar de qué tribu venía. Ahora, esta genealogía Mateo la escribió para poder demostrar que Jesús venía de la tribu de Judá, que era descendiente de David y que era el Mesías. Pero en esta genealogía, cosa que no pasa en ninguna genealogía, aparecen 5 mujeres. En la genealogía los hebreos nunca mencionan a la mujer, porque la mujer en esa cultura no heredaba, tampoco era la que era mencionada, sino el hombre. Pero aquí Mateo, por el Espíritu Santo, introduce 5 mujeres. Y sabe que el número 5 en la Biblia es gracia. 5 mujeres que por gracia están en la línea genealógica de Jesús. 5 mujeres que tienen una sola cosa en común y usted y yo la vamos a encontrar. Entonces, encontramos en Mateo capítulo 1, en el versículo 2, la primera mujer mencionada, que es... ¿Ya lo vio? ¿Cómo se llama? Tamar. Y todos han escuchado de esta mujer, Tamar, ¿verdad? Tamar, la yerna de Judá, quedó viuda y no pudo volver a casarse porque enviudó 2 veces y se corrió la voz de que era la viuda negra. Por causa de ella morían esos hombres. El único que sabía la verdad era que ellos morían por causa de ellos, no de ella. Pero el padre dijo, yo no le voy a dar el último hijo que me queda, que es todavía muy pequeño. Era la costumbre, era la ley. Ella no debía quedar viuda, ella debía levantar descendencia a su esposo con el hermano que le quedara. Pero Judá la engañó. Le dijo, vete cuando yo te llamo.
y nunca la llamó. Tamar pudo haberse ido, haber ido a los jueces, buscar una manera, me quiero casar, quiero casarme con otra persona, pero ella no lo hizo. A mí me llama la atención que ella se empeñó en tener un hijo de esa familia tan mala. Porque si ya le había pasado todo eso con esos dos hombres y el suegro se comportaba de esa manera, cualquiera dice, no quiero saber nada de esa familia. Pero por alguna buena razón, ella persistía en tener descendencia de esa familia. Así que todos sabemos la componenda que hizo Tamar para quedar embarazada de su suegro y poder tener un hijo. Y lo hizo. Quedó embarazada de Judá y tuvo 2 hijos. Luego, en el versículo 5 aparece otra mujer. ¿Quién es? Rahab. Ya hablaron de ella. ¿Cuál era su problema? Era ramera. ¿Sí? Ya va, pero primero Rahab. Era ramera. Y además, no era del pueblo de Israel. ¿De dónde era? Cananea, ¿verdad? De Jericó. Pero Rahab, con todo lo que hizo, que ya explicaron nuestras hermanas, con toda esa fe, por haber escuchado y haber preservado esos espías, cuando ellos llegaron a Jericó y conquistaron esa tierra y rodearon los muros, saben que todo el muro se cayó, menos la partecita donde estaba la casa de Rahab, porque ella guindó el cordón de grana. Ellos se la llevaron a ella con toda su familia y ella se ingresó al pueblo de Dios, a la tribu de Judá, y esa era la tribu principal, y se casó con uno de la tribu de Judá, una mujer ramera. La tercera mujer que aparece allí también está en el capítulo 5 y hoy hablaron de ella, Ruth. Ruth tenía otro problema, era viuda, pero además era moabita, una nación específica de la que Dios dijo, ni en 1000 generaciones van a entrar, esa gente puede emparentar con mi pueblo. Sin embargo, cuando Noemí dijo, me devuelvo a mi tierra, porque he escuchado que Dios visitó de nuevo a Belén, ella despidió a Orfa y a Ruth. Orfa se fue, pero Ruth dijo, no señor, donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y solamente la muerte va a ser separación entre tú y yo. Determinada. Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David. Y luego aparece una mujer que no es mencionada, pero aparece esa mujer en el versículo 6, que es la mujer de Urías. ¿Quién es esa? Betsabé. Una mujer con un estigma tan alta que el escritor no puso el nombre, porque es el peor error de David. Mucha gente dice, no, Betsabé sedujo a David. Si analizamos bien, Betsabé es la víctima. Ella se bañaba en la azotea de su casa. Eso lo hacían las mujeres en el tiempo en que tenían el periodo, antes y después. Si vivía al lado del palacio, era una mujer rica. Tenía sirvientas que la bañaban. Eso era lo que estaban haciendo. Era algo impuro para una mujer que estuviese en ese periodo, antes, durante o después de la menstruación, bañarse adentro. La bañaban afuera. David la vio, la codició, la mandó a llamar. Ella no podía negarse, era el rey. Betsabé prácticamente fue violada.
Y además de eso perdió a su hijo. Ahora ella aparece aquí. ¿Por qué aparece aquí? Porque Salomón era hijo del rey David. El único de todos los hijos de David al cual Dios le dijo, de él voy a levantar una descendencia que va a ser un rey para siempre. De tantas buenas mujeres que tuvo David, de Betsabé fue. Y la última está en el versículo 16 y es María. ¿Y cuál era el problema de María? Era virgen. Ninguna de estas mujeres podía tener hijos, ¿se dieron cuenta? Ninguna. Ninguna estaba en una condición de tener hijos y se salvaron porque tuvieron hijos. Por causa de eso están en esta lista. ¿Está entendiendo? Yo sé que hay un movimiento feminista muy fuerte donde la mujer parece que es desestimada si simplemente es madre. Pero no es verdad. Es un propósito muy grande tener hijos. Ahora, aquí dice que de todas ellas vendría la simiente santa. Mujeres que ninguna calificaba para ser parte de esta genealogía. ¿Cuántas mujeres hay en la Biblia intachables? Ninguna de ellas es. Una era viuda, una era ramera, una era moabita, una era el peor error de David y la última era virgen. Ninguna calificaba para estar allí, pero Dios las llamó. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 13, porque estamos hablando de tener identidad y de saber que somos hijas y no esclavas. Y aunque usted no lo crea, hay un porcentaje muy grande de mujeres en el pueblo de Dios que no sabe que es hija. No importa cuánto cantemos, no importa cuánto hagamos en la casa de Dios, a veces no tenemos identidad. Porque la identidad primeramente me da tranquilidad. Es algo que usted no puede perder. Yo sé que en el tiempo moderno la gente se quita los nombres, se cambia los nombres, los apellidos, pero la identidad es algo que está intrínseco en la persona, nace con ello. Es lo que usted es y es algo que usted no puede dejar de ser. Es como en una oportunidad yo oraba por mis hijos cuando estaban chiquitos y yo estaba muy preocupada. Y yo oraba y Dios me dijo un día, Betty, si tú hubieses nacido en el tiempo de la esclavitud, fueras libre. Yo me vi el color, dije, no fuera libre. Y me dijo, ¿y tus hijos? Hijos de una esclava, ¿fueran libres? Le dije, no fueran libres. Me dijo, bueno, si yo te estoy diciendo que tú eres mía, tus hijos son míos. ¿Por qué tú me dices, Señor, que mis hijos te sirvan? Ya son míos, Betty. Yo no entendía. Es cuestión de tener identidad, de entender algo que usted y yo no comprendemos porque es eterno. Cuando Dios la llamó a usted, no la llamó a usted sola. Dios la llamó a usted, a sus hijos, a sus nietos y a toda su descendencia. Amén. Y yo le decía, Señor, pero es que yo veo que hay personas que agarran a sus hijos, los dedican a esas deidades, a María Leonza, no sé qué, y esos muchachos crecen y van directo a hacer eso. Y me dijo, ¿y qué crees tú? Que Satanás tiene más poder que yo, que tiene más poder el pacto que una persona hace con una imagen, con un brujo, con sangre, con lo que sea, que lo que hizo la sangre de Cristo en la cruz. Que cuando tú me presentaste a tus hijos, yo no lo tomé en cuenta. Que cuando tú en la barriga los entregaste a mí, yo no te escuché. Tiene más valor que una mujer vaya y se los presente a ese santo que lo que tú me has dicho a mí.
que tu oración para mí no tiene valor, que yo no te puedo responder, que Satanás puede cumplirle más a esa mujer que yo a ti. El problema lo tienes tú, no lo tengo yo. El problema es que tú no sabes con quién estás hablando. Por eso es que lloras y lloras y lloras y lloras y lloras con anhelancia de que ese hijo se enderece, se componga. Es mío, tú no lo estás entendiendo. Jesús escribió aquí en Lucas capítulo 13. Escribió esta historia. Una historia que me gusta mucho. Es Jesús sanando a una mujer encorvada en el día de reposo. Está en el versículo 10 en adelante. Y dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Jesús hizo 7 milagros en el día de reposo. Y no solamente el 7 es plenitud, completo o el número de Dios, sino que eso a Jesús le causaba muchos problemas. Y este milagro en particular le causó muchos problemas. Cuando usted lee la Biblia se va a encontrar que en la Biblia hay muchas mujeres a las que Dios oyó, ayudó, levantó, transformó. Hizo cosas impresionantes con mujeres que le creyeron mucho más que un hombre. Y esta mujer a la que el Señor sanó en este día estaba en una situación muy difícil. Y yo tomé este pasaje porque es una mujer a la que el Señor le ayudó haciéndole entender su identidad. Porque Dios me dijo a mí que iba a quebrantar cadenas muy antiguas. Me dijo exactamente esas palabras cuando yo estaba orando por ustedes. Me dijo, voy a quebrantar cadenas muy antiguas. Aleluya. Y esta mujer tenía 18 años, no son 18 días ni 18 meses. 18 años enferma. Y dice que tenía una enfermedad que la hacía andar encorvada. Allí dice, había allí una mujer desde hacía 18 años, estoy en el versículo 11, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Hay una Biblia que es la Biblia del Mensaje en inglés que dice que esta mujer tenía artritis. Una artritis tan fuerte que le había retorcido tanto sus huesos que la hacía caminar prácticamente mirando el piso. Era algo muy difícil. Yo sé que muchas de nosotras hemos escuchado lo doloroso que es padecer dolores en los huesos, en las articulaciones. Esta mujer no había manera, ni acostada, ni sentada, ella podía estar erguida. Ella estaba allí en la iglesia como cualquier mujer piadosa. Estaba en la sinagoga como cualquier mujer que quería escuchar de Dios. Y llegó este maestro y este predicador nuevo que está viniendo por todos lados, llegó a la sinagoga y dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. A veces nosotros pensamos que Jesús hablaba como si fuera que está expresando algo que desea. Jesús cada vez que hablaba en la Biblia, Él daba órdenes, Él daba comandos. Él era el verbo de vida. El verbo es esa palabra de acción que te indica lo que tienes que hacer. Corre, salta, muévete. Y era lo que Jesús hacía. Levántate, sé sano, camina. Jesús le dijo a esta mujer, eres libre. Y el problema de muchas personas es que no saben que son libres. No saben que son hijas. No saben que no tienen que estar en esa situación. Nadie se lo ha dicho. Escuché una vez una mujer que fue a una conferencia donde hablaron de sanidad y explicaron que Jesús en la cruz llevó todas las enfermedades. Esa mujer tenía años asistiendo a una iglesia, pero en esa iglesia en particular no creían en la sanidad divina en este tiempo. A esa mujer le habían enseñado que todas las enfermedades Dios las utiliza para enseñarnos algo, humildad, paciencia, compasión, misericordia, lo que sea que se les ocurra, para enseñarnos algo. Cuando esa mujer fue a esa campaña y ese predicador explicó que Jesús en la cruz llevó todas las enfermedades y las llevó porque el pago de la enfermedad usted y yo no lo podíamos pagar.
Ni usted ni yo merecemos estar sana. Jesús pagó en la cruz para que usted y yo estemos sanas, fuertes y saludables. Esta mujer escuchó eso y dice que ella se levantó bravísima. No había terminado el predicador cuando ella se paró. Los demás pensaron que era que como venía de esa iglesia, por supuesto esa doctrina nueva no le gustó. Ella salió de la iglesia, pero el último que estaba allá escuchó cuando la mujer abrió las puertas, tiró las puertas y dijo: hace 2000 años que estoy sana y apenas ahora me entero. Iba a enfrentarse a su pastor. Esa persona dijo: no quisiera ser el pastor de esa mujer. Nadie le había dicho. Hace mucho tiempo, en los años 1800, y esta es una historia verídica, un predicador, un pastor, fue a visitar a una mujer anciana. La mujer estaba en cama, era muy pobre, esto fue en Inglaterra. Cuando llegó allá la encontró en una condición deplorable, pero se dio cuenta que su problema era porque estaba muriendo de inanición, no comía, no tenía comida. Era una mujer anciana que sirvió durante 50 años a una persona de la realeza. No sé si era duquesa, era una mujer de la realeza. Esta mujer sirvió en la casa de esa mujer importante durante 50 años. No son pocos días, son muchos años. La duquesa había muerto y ella, por supuesto, ya estaba en la edad de ancianidad y se fue a su casa. Pero la duquesa le dio a la mujer, no sé, ahorita no recuerdo el título que tenía la persona a la que ella servía, le dio a la mujer como un certificado por sus años de servicio. Era algo muy bonito, ella lo mandó a enmarcar y lo puso allí. Este predicador, este pastor, cuando la fue a visitar y a escucharla y tal, le llevó comida, oró por ella, la ayudó. Cuando está mirando la pared, vio esa, como ese diploma, pues. Le llamó la atención cuando vio el sello real. Y dijo: ¿qué hace esa cosa tan valiosa en este lugar tan pobre? Y le dijo: ¿me permite ver eso que usted tiene allí? Sí. Y ella le contó su historia. Yo trabajé durante 50 años en la casa de tal. Y él fue allá, agarró el cuadro, lo miró y le dijo: mire, ¿usted me permite sacar esto de aquí? Es que yo quiero investigar algo de esto. Le dice ella: claro, pero me lo vuelve a traer y me lo vuelve a enmarcar. Él lo sacó y fue a investigar en el palacio. Y se dio cuenta que en la parte de atrás había, eso no era un diploma, no era un reconocimiento. Eso era como una especie de herencia que le dejó esa señora a esta mujer por sus años de servicio, porque la quiso mucho. Y resulta que en la parte de atrás decía que ella le había heredado una casa carísima que tenía la mujer. Y la casa tenía siervos para que la atendieran, porque ella sabía que esta mujer era muy mayor y cuando tal vez ella muriera, la mujer iba a ser mucho más mayor. Entonces le dejó una casa con siervos, le dejó carros y de todo, chofer y de todo, para que ella pasara los últimos días como si fuera de la realeza. Por supuesto estaba viejita. Cuando el hombre vaya, se asombra es de que en el palacio estaban buscando a la mujer, pero no la encontraron. Cuando el hombre regresa, la mujer no pudo disfrutar de eso, ya estaba muy anciana. El problema era que tenía un título colgado allí y no hacía nada. Primero, no sabía leer. Segundo, nadie le dijo. Nadie se interesó en ver qué era eso. Ella lo mostraba con orgullo, pero no sabía qué era eso. Es una historia verídica, es real. Y es la historia de muchas mujeres, de muchas. En la actualidad muchas mujeres que están en Cristo no saben lo que ya Jesús hizo por ella en la cruz. Yo era una de esas mujeres. El Señor me hablaba y me decía cosas y yo no le creía. A veces pensaba que eran cosas mías. Me acuerdo que un día, porque el Señor es buenísimo,
Es maravilloso. No hay nada más hermoso que el Señor. Y el Espíritu Santo es maravilloso. Me acuerdo que un día el Señor me dijo, Betty, ¿quién era el disfraz? ¿La Cenicienta o la princesa que la hada encantó y la hizo ir al baile vestida tan hermosa? Y yo me acordé del pastor Nixon porque él siempre decía, ¿quién era el disfraz? ¿Superman o Clark Kent? ¿Se acuerdan, verdad? Entonces yo dije, bueno, Señor, el disfraz es la princesa. Me dijo, no. ¿Por qué le quedaron los zapatos tan bien? Ah, bueno, tenía los pies chiquitos, tenía pies de princesa. ¿Por qué el traje le quedó bonito? Porque tenía cuerpo de princesa. ¿Por qué el cabello le quedó? Tenía cabello. El disfraz eran los trapos que tenía puestos. Y me dijo, ¿por qué ella estaba en esa situación? Le dije, bueno, señor, ve, la historia dice que la muchacha tenía un padre rico, se casó con una mujer mala, el padre se murió, quedó la mujer y le quitó todo. Porque cuando creció, que sabía que esa era su casa, no hizo nada. Y yo, el Señor hablándome, yo por supuesto no entendía mucho. Le dije, ¿pero qué iba a hacer? Me dijo, ¿por qué dejaba que la trataran así? Que le pusieran ese nombre, que la hicieran servir a todos en esa casa si esa era casa de ella. ¿Por qué nunca dijo, ve, ¿sabe cómo es la cosa? Las 2 hijas tuyas se me salen del cuarto mío. Y todos esos trapos que cargan, que me los compraron a mí, se los quitan. No quiero, y estos trapos no me los pongo nunca más. Y vos me devolvéis todas las joyas de mi madre y te me salís de esta casa ya, no las quiero ver a ninguna. Porque la dueña de esta casa soy yo. Usted dice, claro, debió haberlo hecho. Yo dije, Señor, bueno, no sé. ¿Sabe qué me dijo? Porque era niña. La niña que engañaron, ya adulta, todavía tenía esa misma mente. Pablo dice en Gálatas que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y sabe una cosa, a Satanás le conviene que usted y yo seamos niñas toda la vida, para que usted nunca se levante a hablar la palabra y a reclamar lo que le pertenece. Y tiene buenas estrategias para hacer que usted y yo creamos que es la voluntad de Dios, que usted esté tranquila, calladita, te ves más bonita. Lo cierto es que aquí estaba esta mujer, a quien Jesús le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Yo busqué esta palabra encorvada. Es una palabra griega que significa agacharse totalmente, pero también significa ser vencido completamente. ¿Y sabe lo que hace una persona cuando no tiene identidad? Satanás la somete completamente a una condición que no es la que le pertenece. Si le pone una enfermedad, tú vas a morir con esa enfermedad. Si le pone una condición en su familia, tú no vas a salir de esa condición. Si le pone una condición económica, tú te vas a quedar en esa condición porque él hace que usted se sienta que está vencido, sometido totalmente y por lo tanto encorvado. Aquí dice que tenía un espíritu de enfermedad. Lucas, que era médico, pudo haber dicho tenía artritis. Lucas dijo tenía un espíritu de enfermedad. Yo busqué esa palabra y en realidad es neuma, que es espíritu, corriente de aire, pero que también es ángel o demonio. Entendemos que no era un espíritu bueno, entonces ese era un espíritu maligno, que la tenía encorvada, que la tenía caminando hacia abajo, mirando todo el tiempo. No podía erguirse, no podía mirar hacia adelante, no podía mirar al futuro, no podía mirar con esperanza. Ella solamente miraba el piso. Su enfermedad la hacía estar encorvada. Y esta palabra encorvada viene de 2 palabras griegas, que una significa enviar o dar un mandato. Como si Satanás le dijera, tú vas a caminar de ahora en adelante de esta manera. Y la segunda es doblarse hacia adelante. Tú vas a caminar todo el tiempo doblada hacia adelante. Por eso ella no se podía enderezar.
¿Qué no la dejaba enderezar? Un espíritu que la hacía caminar encorvada hacia adelante. Y dice que esta palabra, encorvarse, es una palabra que tiene un sentido de que no puede revertirse. Yo he escuchado gente decir, me dijeron que ya lo que causó la artritis es irreversible. Lo he escuchado, ¿verdad? En el original griego dice que esta palabra, que es anakuptu, en el sentido, es una palabra que tiene el sentido de no revertirse. No se puede levantar y no se puede enderezar. En realidad, se necesitaba un milagro para que esa mujer volviera a estar otra vez así. No era un simple esfuerzo. Ahora, cuando Jesús le habló a ella y le dio esa orden, la única razón por la cual esta mujer debía ser libre, Jesús la dijo. Le dijo, esta mujer es hija de Abraham. Jesús pudo decir cualquier cosa. Jesús pudo decir, yo vine a darle libertad a los cautivos. Es lo que él dijo cuando leyó en Isaías 61. Pero Jesús dijo, esta mujer no puede estar así. Esta mujer es hija de Abraham. Y los judíos sabían de qué estaba hablando. A lo mejor usted y yo no entendemos mucho, pero en Juan 8, cuando Jesús les dijo, miren, a todos los que habían creído en él, Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. ¿Está entendiendo? Pero eran los hombres los que sabían eso. Esta mujer no sabía eso. Esta pobre mujer no sabía que ella también era heredera de todas las promesas de Abraham. ¿Y sabe qué le dio Dios a Abraham como herencia? El mundo. Y esta mañana cuando yo estaba allí mirando hacia allá, Dios me dijo, aquí hay una mujer que fue al centro comercial y dijo, si yo pudiera poner mi local aquí, aunque sea que fuera un kiosco de los que ponen en el centro, debe ser carísimo, yo creo que no lo voy a poder tener. Dios me dijo, le voy a dar un local en el centro comercial que caminó y pisó, porque ella tiene que entender que los herederos legítimos no son los hijos del diablo, son mis hijos, los herederos legítimos. Esta mujer era hija de Abraham. Y Jesús dijo que ella no debía ser esclava. Ella tenía que ser libre. Cuando usted y yo leímos en Gálatas, Pablo está diciendo que ya ahora que somos hijos de Dios, somos libres. Y quiero que vaya conmigo de nuevo a Gálatas. En el capítulo 4, dice, en el versículo 1, y vamos a leer del 1 al 7, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué es ese heredero? Señor de todo, pero él no lo sabe. Hay una cosa importante que nosotras tenemos que entender. No importa qué tan piadoso usted sea, cuánto ore, cuánto lea la Biblia o ayune, cuánto sirva al Señor. A veces nosotros estamos en una buena posición en la iglesia, tenemos una vida cristiana respetable, pero caminamos en oposición a Dios. No le estoy hablando de que usted esté en pecado, o que usted voluntariamente esté transgrediendo la ley de Dios. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que usted habla y parece que no hay nadie del otro lado. Que usted ora y parece que sus oraciones no son respondidas. Y que usted busca la comunión y no consigue la comunión. El pueblo de Israel pasó mucho tiempo en el desierto y Dios estaba con ellos. Nunca Dios se apartó de ellos.
Había una nube que los cubría del sol. Había una columna de fuego que los calentaba en la noche. Eso pasó 40 años sin faltar un día. El maná no dejaba de caer. Y había una roca inmensa. Búsquela por internet. Una cosa impresionante. Inmensa, una roca partida por la mitad. Esa roca se movía cada vez que ellos se movían. Eso debió ser un espectáculo. Y cada vez que le hablaban a la roca, salía agua. Y no crea que era que abrían un grifo. Eso era como ver caer una catarata. Eso debió ser algo impresionante. Pero ¿sabe qué dice Hebreo? Que Dios estuvo 40 años enojado con ellos. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es que Dios todos los días los cubría? Les ponía el fuego en la noche, les enviaba las codornices, el maná, les daba agua y estaba enojado. Ellos caminaban en oposición a Dios. Y aquí dice, en el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Y ahora le voy a decir algo. Jesús dijo que hay en el mundo. ¿Sabe usted quién es el príncipe de este mundo? Un ser nefasto. Satanás es terrible, es malísimo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Yo busqué esa palabra. ¿Y sabe qué quiere decir? Estrechez, apretado. Como usted se siente cuando no le alcanza. Usted trabaja, hace de todo y usted trabaja duramente. Jesús dijo, eso lo van a tener en el mundo. Pero dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y sabe quién más ha vencido al mundo? Juan lo dice. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Así que si usted no ha podido entender que usted de verdad es hija de Dios legítima, usted no va a vencer este mundo que lo aprieta. Y todas las circunstancias que hay en esta tierra que Satanás gobierna con maldad para destruir a la nación de Dios y al pueblo de Dios. Pablo dice aquí que nosotros también estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y en el mundo la gente no puede recibir sanidad si no paga. Y el problema de esta mujer fue que estaba en la sinagoga en el día equivocado. Porque cuando ella llegó allí, que llegó como cualquiera a escuchar la palabra, llegó enferma, este loco sanador nuevo, pasó por encima de todas las reglas y le sanó en el día que no se permitía sanar. Así que inmediatamente todos los líderes de la sinagoga se molestaron. Debieron alegrarse. Debieron decir, Dios mío, por fin alguien hizo algo por esa mujer. Nosotros la tenemos en esta iglesia todo el tiempo sentada y nunca la hemos ayudado. Pero por fin alguien tuvo compasión de esa pobre mujer y la enderezó. No hicieron eso. Y le voy a decir algo, Satanás no la va a dejar no la va a soltar fácil. No es que él va a decir, bueno, si te quieres ir, vete, te abro la puerta. No. La Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte, le hacen violencia y los violentos lo arrebatan. Las personas tienen que tomar decisiones, tienen que hacer como esa película que usted y yo vemos todo el tiempo, pero que nadie lo hace. Saque todos los zapatos del closet, métase en ese cuarto, párese y dígale a Satanás, no tienes más el control de esta casa, cambiamos de administración, vos ya estáis destituidos de aquí. Tienen que tomar decisiones. Hay personas que tienen que ponerse bravas. Así que aquí vemos que estos hombres malos, y eran cristianos, malos, porque le voy a decir algo, usted se va a dar cuenta
lo difícil y peligrosa que es la envidia. Cruel es la ira. Pueden ser muy crueles cuando están molestos. Impetuoso el furor. Pero nadie se sostiene delante de la envidia. ¿Por qué? La envidia te va a hacer caer. Por eso hay que alejarse de la envidia. Lo cierto es que ellos dijeron, no tenías que ser sana hoy. Hay 6 días para trabajar, 6. O sea que el que Jesús le dijera, mujer, eres libre, era un trabajo. Y ella tenía que trabajar para recibir su sanidad. Y yo le voy a decir algo, no todo el mundo puede comprar un tratamiento, no todo el mundo puede hacerse exámenes. A mi célula llegó un muchacho que tenía el ojo así, era diabético y le salió un tumor detrás del ojo. Él y su familia hicieron mucho esfuerzo para reunir, para poder ir a un oftalmólogo reconocido aquí en la clínica de ojo. Eso me lo contó él cuando lo fui a visitar. Y cuando llegó allá, él pensó que la consulta costaba 35. Y la familia logró reunir 35, pero se olvidaron del taxi. Total que llegó más fallo todavía porque pagó el taxi. Le digo al doctor, doctor, disculpe, pero mire, yo, mi familia y tal, pero tuve que pagar el taxi. Pero si usted me da, bueno, yo su pago móvil, yo después se lo... El doctor le dijo, es que no son 35, son 50. El doctor lo revisó, le hizo un fondo de ojo y le dijo, tienes un tumor detrás del ojo y eso no es bueno. Yo creo que no es bueno. Tienes que hacerte este examen. ¿Cuánto vale ese examen? $350. ¿Cómo sabe? $350. El muchacho me mandó a llamar. Betty, si no tengo para comer, voy a ponerme a prestar y después cómo los pago. Y lo que trabaje, que lo que hago es para comer, ¿cómo pago esa deuda? Yo busqué un doctor, amigo mío, que es como un hijo, y es cristiano. Y le dije, venía a ver a esta persona que está en esta situación, y él fue allá a verlo de gratis porque es como un hijo mío. Me dijo, Betty, tiene que irse a hacer ese examen. Está muy mal. Le dije, el problema es que él no tiene el dinero. Y su familia es muy pobre. Ellos se unen entre todos, pero ellos no tienen. Así que yo le dije, ¿querés ir para la célula? Sí, vamos para allá. Y vamos a orar por vos. Porque Dios sana. Fue para la célula. Lo agarraron Demetrio y el pastor. Y le dijeron, ve, si no tenés, Dios no te va a reprochar que no tengas. Él te va a sanar. Pero ¿crees? Sí, yo creo. Oraron por él. Empezó a desinflamar el ojo. A desinflamar el ojo. A desinflamar el ojo. Cuando volvió al médico, no había tumor. Aleluya. Gloria a Dios. No había nada. Muchas veces usted piensa, no he hecho lo suficiente para ser sana. ¿Sabe qué? Jesús ya lo pagó. Yo estuve muy enferma 1 año y esperé mucho a un predicador que venía a la ciudad. Y cuando llegó, yo me senté en la primera fila. Yo sabía que ese señor, yo dije, hoy es el día mío. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado así? Amén. Yo voy a salir sana hoy de aquí. Me senté allí. El señor no era de este país. Cuando lo traían, que lo iban a montar en la plataforma, me pasó por al lado. Miren, ese señor pasó así, todos nos caímos. Demetrio y yo que estábamos de pie, caímos así. El señor ni nos habló ni nos miró, solo iba caminando, estaba muy ungido. Yo dije,
indudablemente, hoy es el día mío. Pero luego ese señor empezó a ministrar, después que terminó de predicar, empezó a ministrar a las personas. Yo estaba esperando. Él ministraba según el Espíritu le guiaba. Y llegó hasta que una mujer, y le dijo, Dios me dice, y le empezó a hablar, la mujer empezó a llorar. Y le dijo, Dios ha visto tu corazón, un corazón perdonador. Y yo, humilde, obediente, manso. ¿Saben qué dije? No me voy a sanar. Ay, Dios. Le estoy siendo honesta. Amén. Yo dije, yo no tengo el corazón de esa mujer. Y luego le dijo, recibe tu sanidad. El predicador no estaba mal, yo era la que estaba mal. ¿Y saben qué pensé? Bueno, él viene todos los años. Tengo un año para ponerme como esa señora. Usted se ríe, por eso es que no salimos de las cosas. ¿Sabe qué? Yo no necesitaba nada para ser sana. ¿Usted se ha dado cuenta que es más fácil sanar a un inconverso que a un cristiano? Porque ellos creen en la bondad y la misericordia de Dios y punto. ¿Sí? Sí. Estos hombres le dijeron a esta mujer, mija, tenés que trabajar si querés sanarte. Hoy no es el día. Hoy es día de descanso. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Ustedes sí son falsos. Miren, todos ustedes tienen bueyes y asnos. Esos dos animales son muy significativos en el Antiguo Testamento porque son animales de carga. Pero aún para esos animales Dios estableció que había que darles descanso. Y Jesús le dijo, todos ustedes tienen un buey y un asno. Y el día de descanso ustedes van y lo desatan. Y lo llevan a tomar agua. Ahora imagínese usted que el día de descanso llegue el dueño, abra el corral, no sé qué, y el burro le diga, dale, pues poneme la carga. Hoy es descanso. ¿Qué descanso? Ponémela rápido porque tengo mucho trabajo. Y si me da descanso hoy, mañana seguro que me voy a explotar. Poneme la carga, yo no quiero descansar. No hace eso, ¿verdad? No. Pero ¿sabe qué? La iglesia sí lo hace. Porque Dios te dice, no necesitáis hacer nada, solo tenéis que creer. Ay, Señor, no puede ser. Yo no me he portado bien, no hice la dieta, he hecho las cosas mal. El tratamiento, bueno, yo pude haber dejado de comer y comprármelo, pero no lo hice, Señor. Bueno, no me vaya a sanar. Como me dijo una persona que tenía diabetes. Ella y su hermano tenían la misma enfermedad, pero su hermano tenía dinero y podía mantenerse lejos de las crisis con su dieta, tratamiento y todo eso. Ella no. Y me dijo, es que yo no tengo el dinero para cuidarme. Y le dije, pero vos tenés el Señor. Pero el Señor no me va a sanar a mí. Le dije, ¿por qué no? Porque yo me enfermé yo. ¿Y cómo te enfermaste? Comía mucho, me puse muy gorda. Y por eso no me voy a sanar. Y le dije, ve, yo he estado en reuniones donde Dios sana a una persona que tiene SIDA por ser homosexual. ¿Por qué la sana? No sé, es venático. Un día dice, voy a sanar, y otro día no me da la gana de sanar hoy. ¿Por qué sana esa persona? Si se enfermó por ella misma. Me dijo, no sé. Le dije, porque Él es bueno. Amén. Y porque Jesús en la cruz pagó el precio. Amén. Así que si no tenéis para hacer el tratamiento, tenéis que ser libre de la esclavitud que tenéis, de que vos no podéis ser sana porque vos por tu culpa te enfermaste. Todos merecemos estar enfermos y morir.
Todos somos pecadores y por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino, fue a la cruz, pagó un precio altísimo para que nosotras recuperemos todo lo que Satanás nos robó. No se trata de lo que yo hago o dejo de hacer, se trata de que yo mire a Jesús en la cruz del Calvario. Una persona no puede tener identidad de ser hija si no conoce realmente lo que pasó en la cruz. Y le voy a decir básicamente lo que pasó en la cruz. En la cruz hubo un sacrificio, en la cruz hubo una ofrenda y en la cruz hubo un intercambio. Jesús tuvo que poner su cuerpo y dejarlo allí y su cuerpo fue quebrantado, roto completamente, se volvió una llaga. Jesús sufrió sida, Jesús sufrió cáncer, Jesús sufrió tuberculosis, Jesús sufrió menopausia y todas sus cosas y complicaciones locas. Jesús sufrió artritis, dolor de cabeza, sarna, úlcera. Jesús sufrió dolores estomacales y cualquier cosa en las vías digestivas. Jesús padeció todos los dolores que usted y yo no hemos padecido. Jesús lo pasó todo. La Biblia dice, el Padre quiso quebrantarlo. No fue que Dios lo dejó allí y simplemente, bueno, que te hagan algunas cosas. Quiso quebrantarlo. Jesús fue torturado hasta el extremo, se volvió una llaga, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando usted ve a Jesús en la cruz, y cuando usted entiende que ya pagaron por eso, usted dice, esto no me pertenece a mí. En la cruz, Jesús no solo puso su cuerpo. Antes de morir, Él les dijo, miren, tomen, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Cuando usted participa de la Santa Cena, usted está diciéndole al diablo, estoy bajo un pacto de sangre que tú no puedes violar. En el nombre de Jesús sueltas mi cuerpo, ni se te ocurra volver a poner ese asqueroso síntoma. Soy el cuerpo de Cristo, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en mí desde la cabeza hasta los pies y te vas de mí en el nombre de Jesús. Jesús en la cruz. Dice la Biblia que fue desfigurado y deformado y fue desechado. No hubo nadie que fuese más desechado que Jesús. Jesús en la cruz fue vejado, escupido, insultado, blasfemado, odiado y desechado. ¿Qué cosas de esas ha vivido usted? Hermana, soy avergonzada. Jesús lo crucificaron desnudo. No hay nada más vergonzoso que estar desnudo. ¿Podía defenderse? Sí, y no lo hizo. La Biblia dice que había un acta contra nosotros, Jesús la tomó y la clavó en la cruz. Pero además dice la Biblia que había unos principados y potestades que venían en contra de nosotros. Jesús los despojó de todas las armas. Usted pelea con un enemigo desarmado. ¿Sabe cuáles son las armas de Satanás? Cuando usted se pone de acuerdo con él en lo que dice. Y yo le estoy hablando en serio. No le estoy mintiendo. No le estoy engañando y no le estoy diciendo algo que escuché. Yo estaba pasando por un proceso muy difícil. Y una persona me llamó. Y me dijo, Betty, el Señor me dijo que tú estás pasando por una situación muy difícil. Pero yo estaba hablando la palabra. Yo tenía los síntomas y yo decía, por tu llaga yo estoy sana. Yo veía la situación económica y yo decía, tú eres mi proveedor y mi sustentador y no tengo falta de nada. No tengo falta de nada. Y yo veía la situación en mi casa y yo decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo escuchaba la muerte hablarme y yo decía, no moriré, viviré y contaré las obras del Señor. Y esa persona me dice, el Señor me dijo que estás pasando por una situación muy difícil y yo te estoy llamando para que podamos hablar y te desahogues conmigo. Porque tú no tienes a nadie
Ya mi papá se había muerto. Tú no tienes a nadie con quien hablar. Y yo tengo reacciones muy lentas. A mí me insultan y me entero a los 3 días. Pero en algunos momentos eso es bueno. Así que mientras esa persona me hablaba, yo estaba usando la lógica. Use la lógica. Y yo dije, ya va, Señor. Si yo estoy hablando la palabra, si yo estoy hablando delante del sumo sacerdote de mi confesión, que es Jesús, y tú dijiste que retenga mi confesión, ¿por qué le dijiste a esta hermana que me llame para que yo hable lo que no he luchado para no decir? Esa es una hermana muy ungida, esa es una sierva de Dios. Dije, ya sé, vos no le dijiste. Ella es un ser humano, se puede equivocar. Mira, estoy bien, pero no te preocupes, que cuando yo de verdad necesite hablar con alguien, yo te llamo, tranquilo. Yo escuché al diablo hacer así. Yo lo escuché. Uy. La única arma que él tiene es cuando usted, porque la autoridad la tiene usted, ¿sabía? Amén. Hebreos dicen, Dios no sujetó este mundo a los ángeles, sino a los pies suyos. Pero si usted no entiende que usted es la hija legítima, usted no va a reclamar nada. ¿Sí? No, por la misericordia de Dios, sí es verdad. La misericordia de Dios es lo más grande que hay. Pero al diablo no hay que tratarlo con misericordia. A él hay que ordenarle y resistirlo. Y en este pasaje que leímos, Jesús dijo, ya es el tiempo de que esta mujer sea libre. Jesús comenzó su ministerio y dijo, he venido a publicar libertad a los cautivos. Usted no tiene que esperar un día más, un mes más, un año más. Usted no tiene que esperar que los pelos se le paren, que sienta escalofrío. Ahora sí es el toque. Ahora sí voy a ser libre. No. Usted tiene que tomar decisiones de calidad. En Levíticos 26, no lo voy a leer porque ya es tarde. En ese pasaje, en 3 partes, Dios le dice al pueblo de Israel, te va a ir mal, porque caminas en oposición a mí. Y le digo las maldiciones que le iba a ocurrir. Son terribles. Claro, usted en el contexto, usted dice, bueno, ellos iban a quebrantar la ley. Estaban quebrantando la ley. Y quebrantar la ley traía maldiciones. Esas maldiciones que están en Deuteronomio 28, que se resumen en 3. Muerte, enfermedad y pobreza. Dios le dice al pueblo, porque caminas en oposición a mí. Ahora imagínese usted que usted va caminando muy bien por la vida. Usted va a la iglesia, usted canta, usted ora, usted lee la Biblia. Usted sabe que del otro lado la línea no está muy buena. Usted sabe que la nube lo está cubriendo, la columna de fuego aparece en la noche, invariablemente, la comida siempre viene todas las mañanas y el agua no deja de fluir cuando usted la busca. Pero usted sabe que hay algo que no está claro en su comunión con Dios. ¿Usted me está entendiendo? Que usted sabe cuando Dios está muy cerquita y le habla y usted está como... Señor, estamos sintonizados vos y yo. ¿Le ha pasado, verdad? Sí. Que usted se para y alguien la llama, es lo que yo estaba pensando, que usted va para la iglesia y recibe una palabra, que usted sabe cuando está así, pero de pronto pasa un tiempo que usted no está así. Bueno, a mí me pasó. Yo andaba caminando muy tranquila por la vida, yo pensaba que estaba muy bien, y una noche cuando me arrodillé a orar, me dice el Señor, tú caminas en oposición a mí. Yo le dije, Señor, ¿pero por qué me decís eso?
Empecé, examíname, Señor, conoce mi corazón, prueba mis pensamientos, mira a ver si hay en mi camino de perversidad, guíame por el camino eterno, bla, 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 bla. Y Señor, tú caminas en oposición a mí. Y yo empecé a buscar los pecados, porque le voy a decir una cosa. Todos pecamos, todos fallamos. Y yo empecé a buscar, Dios mío, ¿qué hice? ¿A quién le hablé mal? ¿Qué dije? Y empecé a pensar en todas esas cosas que uno cotidianamente hace. Se me fue el carácter aquí, le dije esto a los hijos, le dije esto a Demetrio, ¿qué hice, Señor? Tal, no sé qué, no sé cuánto. Y me dijo, tú no crees nada de lo que yo te digo. Y me dijo estas palabras. Si yo digo que tú eres embajadora, tú no tienes que ver cómo te vas a convertir en eso. Ya lo eres. Amén. Yo le dije, Señor, no entiendo. Te he hablado, pero no me crees. Y te he dicho cosas grandes, pero tú no las crees. Porque tú hablas conmigo y crees que hablas con cualquier persona y yo hago cosas. Todo lo que yo hago es sobrenatural. Y le dije, Señor, pero no entiendo. Y me dijo, vuélvete a mí como el hijo pródigo. Y eso es lo que usted tiene que hacer hoy. El hijo pródigo se salió de su casa, se llevó su herencia, la perdió toda, quedó en la pobreza, solo, sin amigos, mendigando comida de cerdos. Pero ¿sabe qué le pasó? Volvió en sí. ¿Y sabe qué es eso? El Señor me dijo, le dije, Señor, ¿cómo que volverme a ti? ¿Cómo que volver en sí? Y me dijo, como cuando una persona sufre de Alzheimer. La viejita se salió de la casa. Nadie la vio. Caminó y se perdió. La gente que estaba por allí la veía que estaba perdida, pero no sabían porque no tenía nada para poder identificar a la señora. Pero de pronto la señora le volvió la lucidez. Y dijo, ya va. Yo me llamo Betty. Vivo en Santa Fe. Mi esposo se llama Demetrio, mis hijos Víctor y Laura. Este es mi teléfono. Hey, ven acá. Yo me llamo Betty. Vivo en Santa Fe. Mi esposo se llama así. Esta es la dirección. Ayúdame a devolverme para mi casa. ¿Sabes qué? Usted tiene que volver en sí. Porque Dios me dijo que aquí hay mujeres que Dios le ha dicho cosas grandes. Es más, me dijo que hay mujeres aquí que son empresarias de mucho dinero. Pero ¿sabe qué? Que hay algo que usted va a aprender mañana. Y cuando lo aprenda, usted va a empezar a caminar en lo que Dios ya planeó para usted. Dios me dijo que hay personas en este lugar que tienen que volver en sí. Entender de dónde son y a quién pertenecen. Reconocer que son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Amén. ¿Y sabe qué dice ese capítulo? Y antes que usted clame, responderé yo. Dios me dijo, personas edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas, sus días serán como los días de los árboles. Dios me dijo que hay mujeres aquí, que sus hombres están perdidos como si estuvieran en el limbo. Y Dios me dijo, ¿tú crees que yo no puedo cambiarle el corazón como hice con Nabucodonosor, que le quité el corazón de hombre y se lo puse de bestia? Luego le quité el corazón de bestia y se lo puse de hombre. Ese hombre es un rey y le voy a poner corazón de rey. Amén. Dios me lo dijo. Pero el Señor necesita que usted se levante y diga, ya va un momento, este es mi lugar.
Yo me acuerdo que cuando mi papá murió en el 2010, ese señor era todo para mí, era mi amigo, era todo. Cuando se murió, me acuerdo que un tío me vino a consolar y yo de mal humor le dije, no me digáis nada, el que está ahí muerto era lo único que yo tenía en esta vida, el único amigo que yo tenía, la única persona que me conocía como yo era con todos mis defectos y mis errores y aún así me amaba. Nadie va a hacer eso por mí. Me acuerdo que al otro día que lo enterramos, Demetrio acostumbraba a ir con los hermanos, los hombres de la iglesia, a orar a las 5 de la mañana. Y ese día, él dijo, yo no voy a ir hoy. Yo le dije, Demetrio, párate. Vamos para la iglesia. Vete si somos los hombres los que vamos, pero yo te voy a acompañar. Me dijo, no, si con este velorio, vete, estoy cansado. Llévame a mí, que yo necesito ir para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ya no tenía nada. Yo no tengo ni papá ni mamá en esta tierra. Y es como si usted no tuviese raíces. No tiene nadie a dónde ir, decirle me pasa esto, o tal vez no le dice nada, pero solamente usted entra a esa casa y usted se siente que es alguien, que a alguien usted le duele. Entonces yo le dije, llévame para allá. Me acuerdo que llegamos él y yo, ese día los hombres no fueron, yo vi el altar así, y yo fui y me tiré en ese altar. Le dije, Señor, ese hombre era lo único que yo tenía. La única persona que aún conociéndome me amaba. Bueno, y escuché cuando me dijo, ahora eres hija mía. Amén. Y eso lo dice la Biblia. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que iremos a hacer. ¿Y sabe qué? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Así que usted tiene que entender que su apellido no es ese. Yo me acuerdo que le dije, Señor, haceme tan hija tuya como soy Enrique. Porque yo soy igualita a mi papá. Ya lo hice. La simiente de Dios está en usted. Amén. Si Dios dijo que usted es profeta, y aquí hay unas cuantas, usted es profeta. Si usted dijo que usted es empresaria, ya usted lo es. Si usted dijo que su familia es una familia de sacerdotes, usted tiene una familia de sacerdotes. Si usted dijo, si Dios dice que su esposo es un rey, ¿y sabe que es un rey? Un hombre muy rico, el que financia la obra de Dios. Su esposo es un rey. Lo que sea que Dios haya dicho de usted, usted simplemente tiene que decir, eso es. Usted tiene que pararse y ya no caminar más en oposición a Dios, ni pensar, estas loqueras que me están viniendo a la mente, ¿cómo que en este centro comercial tan caro yo voy a poder poner un local? Usted tiene que llegar ahí y decir, aquí voy a poner un local, porque mi padre es el dueño de todo esto, y yo soy su heredera legítima. Usted tiene que levantarse y empezar a hablar lo que usted sabe que debe hablar. La identidad de hija es algo que usted debe aceptar. Usted debe volverse a Dios. Así como el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré ¿a dónde? A mi padre. Y le diré. Y no le pudo decir nada. El padre lo estaba esperando, no con reprimendas. ¿Sabe qué me dijo Dios a mí? Me dijo, Betty, hay muchos hijos míos que están en prisiones, en cárceles, enfermos, tristes y solos. Diles que yo no estoy enojado con ellos, que se vuelvan a mí. Y cuando me dijo eso, me puso una cosa, un dolor tan grande que yo pegaba gritos. Yo no entendía ese dolor que yo sentía. Y lo entendí cuando vi una película de una mujer a la que le secuestraron un hijo. Y la mujer estaba parada en el balcón
con una cara desgarradora. Tenía un teléfono. Ella no miraba a nadie, no escuchaba a nadie, solamente esperando una noticia de que su hijo estuviese vivo o que se lo devolvieran. El Señor me dijo: diles que los amo, que se vuelvan, que los estoy esperando. Te estoy haciendo sentir lo que yo siento por ellos. Y yo sentí que Dios tiene un amor tan grande que ese hijo de él, esa hija de él está en esa situación. Él está deseando que se devuelva. Esa no es la vida que él quiere, eso no es lo que él planeó para usted. Él tiene cosas grandes para usted. Él tiene una vida plena, llena de salud, de felicidad, una vida de victoria. Y el Señor me dijo: mira lo que yo siento en mi corazón por ellos que están así en esa condición. Diles que los amo, diles que no estoy enojado, que lo que viven no es que yo les he quitado mi misericordia, no es que yo he volteado mi rostro. Diles que ellos están caminando como en un espejismo, están perdidos, pero tienen que entender que son mis hijos. Usted tiene que crecer, abrir los ojos y decir: devuélvanme a mi casa. Este no es mi lugar. Así que donde usted está, allí cierre los ojos. Yo no sé cuál es la cadena, usted la sabe. Con lo que usted ha luchado por años, eso no se va a ir mañana, ni la semana que viene. Hoy usted es libre. Amén. Hoy usted es libre. Dios abrió las cárceles. Dios abrió las puertas. Las prisiones se abrieron cuando Jesús murió en la cruz. Las prisiones se abrieron. Las cadenas que lo oprimen no tienen fuerza. Las cadenas que lo atan no tienen nada del otro lado. La Biblia dice: si Dios está por mí, ¿quién puede estar del otro lado? Las cadenas que lo ataban fueron rotas. Invoco la sangre de Cristo en este lugar. Amén. Invoco la sangre de Cristo en este lugar. Invoco la sangre de Cristo en este lugar. Espíritu Santo, yo sé que tú estás quitando en este momento, Señor, los trapos de miseria, los trapos de harapos, los trapos de indigentes, los trapos, Señor, que nos han puesto, oh Dios, de personas que no tienen nada, de personas que no tienen padre, que no tienen madre, que no tienen herencia, mujeres que las han dejado solas y les han quitado todo. El Señor te está diciendo: yo soy tu esposo, yo soy tu socorro, yo soy tu sustento, yo te levantaré, yo te vestiré como nunca has vestido. Yo he visto los lirios del campo, la gente volteará para ver el traje que pondré sobre ti. Yo te calzaré como nunca te has calzado y yo te daré la casa que muchos admirarán. Yo te daré carros y te daré bienes y pondré mi gloria sobre ti para que muchos vengan y tú les muestres lo que yo hago con mis hijos, porque yo soy bueno. El Señor me dijo que Él está llamando un ejército en este último tiempo. Él me dijo: estoy determinado en levantar puros generales en esta nación. Me lo dijo hace más de 5 años. Me dijo: me he determinado en levantar puros generales en esta nación. Y me dijo: ¿y sabes cómo se forman los generales? Le dije: Señor, por años de carrera. Me dijo: no, eso es en Venezuela. Se forman por valor en combate. Y yo los he levantado y los he levantado erguidos y he puesto en ustedes cosas invencibles. Amén. El Señor me dijo que las cosas que has vivido, que para ti son muy fuertes, no son nada. Lo que pasa es que tú no sabes cuánta capacidad Él ha puesto en ti. Has pensado
que no podrás pasar esto. El Señor me dijo, tú cruzarás a nado. Has pensado que no podrás sobrevivir esto, que esto va a aplastarte. El Señor me dijo, yo puse un decreto en la arena. Las olas se levantan fuerte y llegan hasta la arena. No es un muro, no es una piedra, es simple arena. Pero yo puse mi decreto en ella. Y mi decreto es que cuando las olas vengan con todo su ímpetu, al tocar la arena, se tienen que devolver. El Señor me dijo, todo lo que vino a ti para destruirte, se tiene que devolver. Todo lo que el enemigo trajo para taparte, se tiene que devolver. Voy a revertir los efectos de la enfermedad en tu vida. Te voy a devolver a los días de tu juventud. Vas a recuperar tu vigor y tu fuerza. Serás un monumento vivo de mi poder y fidelidad en tu vida. Padre, te damos gracias en esta noche. Así como María, decimos hoy, somos las siervas del Señor. Hágase en nosotras conforme a tu palabra. Haremos lo que tú has determinado que hagamos. Nos levantaremos y edificaremos. Porque no es al hombre quien le diste esa capacidad, fue a nosotras. Nos mostraste en Proverbios 31 por qué somos ayuda idónea. Porque somos un maletín full de herramientas. Nos has llenado de muchas capacidades. La mujer virtuosa es una mujer muy trabajadora. Te damos gracias, Señor, porque hiciste de nosotras madres, mujeres empresarias, mujeres llenas del Espíritu Santo y de fe. Nuestra lámpara no se apaga de noche. Mujeres que vestimos a nuestros hijos. No tenemos temor de la nieve. Ya ellos están cubiertos. Mujeres que se visten de lino y de púrpura. De lino fino es nuestro vestido. Y no usaremos más harapos. Mujeres que se levantan y tienen criadas y tienen empleados y tienen personas que les sirven y ellas se levantan y les dan alimento. Nuestros esposos están tranquilos y confiados, no carecen de ganancia con nosotras y nuestra boca se abre con clemencia. La ley de clemencia está en nuestra boca. Le damos bien todos los días, nunca le damos mal. Llegamos a la vejez y nuestros hijos se levantan. Nuestros esposos se levantan y nos dicen, muchas mujeres han sido buenas, pero tu mamá, tu esposa mía, sobrepasa a todas. Esa es usted. Usted tiene que agarrar Proverbios 31 y decir, esta soy yo. Hago muchas cosas, pero no yo, sino la gracia de Dios. Esta soy yo. Dios me dijo, hay mujeres que no tienen propósito para vivir. Porque los hijos y los esposos no las llenan.
El problema es que no saben que yo las crié con un propósito. Y el propósito mío no importa. No importa lo que yo deseo que hagan. No importa lo que yo he puesto en ellas. No importan mis planes. No importan mis metas. No importan mis sueños. No me están mirando a mí. Tu vida no termina porque otro ya no está. Tu vida comienza porque yo voy delante de ti. Amén. Dios me dijo, yo tengo planes que no he podido decirte porque no me creerías. Pero si te vuelves a mí, si caminas conmigo, te llevaré a lugares que nunca has visto. Pisarás en sitios que jamás pensabas conocer. Un día estarás en una mañana en una ciudad y en la noche estarás en otra. Te montarás en un avión y te recibirán en otro lugar. Porque yo te he llamado por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Y ante mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y daré hombres por ti y naciones por tu vida. Señor, te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Toda cadena se rompe en esta noche. Toda cadena se rompe en esta noche. No somos esclavas de nada. No somos esclavas del fracaso. No somos esclavas de la enfermedad. No somos esclavas de la tristeza. No somos esclavas de la depresión. No somos esclavas de nada ni de nadie. No somos esclavas de nadie. Jesús es mi Señor y es mi dueño. Y Él me guía. Es mi buen pastor y me lleva a pastos suculentos. Y me hace descansar junto a aguas de reposo. No sirvo al hombre. No sirvo a nadie. Jesús es mi Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Y todo espíritu de enfermedad es quebrantado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.